Eh, Buenas noches, ingeniero Gilbert. Nosotros somos el grupo número uno de la materia Ingeniería de Procesos del paralelo A. Sí, nuestro tema es sobre la producción del amoníaco. Bueno, el siguiente proyecto consiste en estudiar toda la línea de producción de un producto de la industria química, analizar cada una de sus etapas y operaciones unitarias dentro de este proceso que lo conforman, en base a la materia prima, los elementos y los equipos que se usan dentro de este proceso. Aquí se establecerán condiciones que se aproximen a una realidad objetiva. En ingeniería de procesos se combinan especialidades en las áreas biológicas, químicas, físicas e informáticas para estudiar diferentes procesos de conversión de la materia y también de la energía. Esta también estudia operaciones por las que se crean productos a partir de sustancias por medio de procedimientos físicos, químicos o biológicos. Dentro de la industria del amoníaco, o también conocido como gas amonio o formulado como trioruro de nitrógeno, es un compuesto químico. Tiene un olor muy fuerte y desagradable y se encuentra habitualmente en gas en forma incoloro. Disolviéndolo en agua y a través de un procedimiento se obtiene el amoníaco en estado líquido. Y este es el que podemos encontrar en diferentes formatos y de esta forma se comercializan para el uso doméstico. ¿Cómo se obtiene el amoníaco? Bueno, el amoníaco se obtiene o se produce de forma natural mediante la descomposición de la materia orgánica, que se produce a gran escala de forma industrial, pero se puede producir. Este proceso se utiliza para obtener amoníaco, es el proceso de Haber-Bosch, o su nombre viene de los primeros químicos que le llevaron a cabo, como fueron Fritz Haber y Carler Bosch. Este proceso consiste en la reacción de nitrógeno y hidrógeno en forma gaseosa. El nitrógeno proviene de la atmósfera, mientras que el hidrógeno viene de gas natural. Y su siguiente formulación es nitrógeno más dos moléculas de hidrógeno que van a reaccionar dos moléculas de amoníaco. Ya, a continuación vamos a ver la simulación de la planta de amoníaco en Escape Hub. Comenzamos por ahí viene siendo el reactor. Aquí podemos ver que en el proceso inicial podemos ver una entrada inicial de coque, de aire y de vapor de agua. Dentro de este reactor, lo que va a reaccionar son dichos compuestos. Esta reacción de, por ejemplo, hidrógeno más oxígeno más coque va a dar un resultado de CO2 más nitrógeno. Y dentro de los mismos reactores ocurre lo que es otra reacción de vapor dentro de agua que va a reaccionar de coque. Por ejemplo, en el diagrama podemos ver los reactores tubulares, que es un proyecto en nuestro proyecto donde hay dos, en el cual se sintetiza al final el amoníaco y el otro que se va a iniciar inicialmente con el coque, con el hidrógeno y el agua inicialmente. Entonces, por ejemplo, podemos ver recipientes cilíndricos de longitud mucho mayor a su diámetro, en el lugar que los reactores y productos entran y salen continuamente, sin ningún tipo de agitación externa. Por ejemplo, en el modelo podemos ver que la configuración tubular es conocido como un flujo de tipo pistón. Por ejemplo, los reactores pueden necesitar de algún dispositivo para regular la temperatura y de operación. Por ejemplo, en la operación que no es de tipo no isométrica, esta se da en la temperatura de la salida del reactor, que difiere de la entrada. En nuestro caso, en nuestro proyecto, es una síntesis de amoníaco. La operación no isométrica, pues es la dada de la temperatura cero, que viene siendo la de 338,77 grados Kelvin en la entrada, que es distinto en la salida, que viene siendo los 650 grados Kelvin. Ya, por ejemplo, en el catalizador, que está dentro del reactor, ya lo mencioné, este soporte es un sólido poroso de una gran superficie, de área superficial. Este es sobre el que se deposita el agente catalítico y en ciertas ocasiones suele haber algunos aditivos conocidos como promotores. Por ejemplo, el agente catalítico propiamente dicho fase o de fase activa constituye la parte esencial del mismo catalizador, pues es el que determina la interacción de las especies catalíticas para su después velocidad de transformación. Por ejemplo, en la torre de succión, las tres columnitas de ahí, podemos ver que aquí se absorbe lo que viene siendo el CO y el CO2. En dicha succión ocurre lo que viene siendo la corriente de gas de entrada de la columna en la cual circula, que es en contracorriente con el líquido, el cual dentro lo que pasa es que el gas asciende como consecuencia de la diferencia entre de la presión entre la temperatura de salida y la entrada de la columna. Entonces podemos decir que en nuestro caso el gas que sale de los hornos
de contacto que podemos observar de hidrógeno, sí, que se llama como ahora como gas de contacto, y este nos dice que consta de un 10% de nitrógeno molecular, 52% de hidrógeno molecular y 3% de CO2. Y el resto era un 35% de CO2, si no estoy mal. El cual es almacenado en un depósito con el compresor en el cual se comprimen a unos 25 atmósferas y se lava con agua en la torre de absorción para eliminar el CO2 de este gas. Sigue moviendo, gira. Como podemos ver, aquí está las otras columnas, como mencionaba, ya está para mover el gas. Sí, cabe mencionar que en el horno de contacto, pues es un tipo de horno industrial, que es en la instalación donde se transforma la energía química de un combustible. Sí, también nos dice que se utiliza para aumentar la temperatura en aquellos materiales, depositarlos en su interior, entre otros. Por ejemplo, lo que viene siendo en el intercambiador de calor, sí, más adelante. El intercambiador de calor ya explicaba más o menos que es para ya al final del proceso, que tenemos un tipo de proceso de NU, en el cual donde dice que el intercambiador es un equipo que transfiere continuamente el calor mediante otro, valga la redundancia, y en este caso, lo que pasa en este intercambiador es que el monóxido de carbono está reaccionando a 500 grados Celsius con un vapor de agua en contacto de óxido de hierro, que contiene también algo de óxido de cromo en los dos hornos de contacto que anteriormente pasamos en el proceso, formándose así el dióxido de carbono y el oxígeno. Otros equipos que también podemos encontrar viene siendo el compresor y el gasómetro. En el caso del compresor, pues podemos ver que es un tipo de aire, un tipo de aire, es una máquina de aire diseñada para tomar el aire del ambiente, almacenado y comprimido durante el tanque del gasómetro, por ejemplo. Y en caso del gasómetro, procede al gasómetro. El gasómetro nos dice que se incorpora a una cámara de medición. Esta dice que son de termoatizadas siempre a 37 grados centígrados. Por ejemplo, los tres electrodos básicos conocidos actualmente son el electrodo de PO2, el electrodo de PCO2 y el de pH, con tipos de anónodos y catálodos de metal, sumergidos en un líquido o electrolito adecuado con su fusión, separados de la cámara de medida por un tipo de membrana o espesor material adecuado, salvo el electrodo que es del tipo de pH, que no lleva ningún tipo de electrolito o membrana de separación. Bueno, continuando con la explicación de mi compañero Lugo, vamos a mencionar el balance de calor por donde va a ocurrir en cada equipo. Como primero, el balance de calor vamos a tener aquí en el reactor. Luego, aquí en la bomba se va a producir un cambio de energía seguido del separador 1 y el separador 2. Aquí en los tanques no va a haber ningún cambio de energía. Aquí en la primera columna de absorción no va a ocurrir nada, pero siguiendo en el horno, en la columna absorción 2, en el horno de aquí y en la columna absorción 3, va a haber un balance de calor o de energía dentro del proceso. De ahí seguimos. Ahora sí, en este tanque de gasómetro va a haber un balance de calor seguido de la bomba, de la torre de eliminación donde se va a eliminar el CO2, en la siguiente bomba y en la segunda torre que se va a eliminar el CO, y también en la torre 6. Y así mismo continuando con el reactor, donde también va a haber un balance de calor dentro de este equipo, el horno de contacto y el intercambiador de calor. Y dichos valores se especificarán más adelante en el Excel, que nos pasará a explicar nuestra compañera Soledad. Mire, ahora yo voy a continuar con lo que viene a ser la explicación de los campos de estación de y en este caso vamos a tomar el balance de materia que ya teníamos hecho anteriormente, pero a este se le suma lo que es ahora el cálculo por cada corriente que son diferentes sistemas, lo que viene a ser el cálculo de entalpía. Tenemos los componentes que son principalmente el carbono, el agua, el hidrógeno, el oxígeno,
el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y el amoníaco, que es nuestro producto terminado. Como dije anteriormente, en lo que vienen a ser las corrientes de entrada, el carbono entra con 12 partes PM sobre kilogramo por kilogramo sobre kilomol. El hidrógeno entra con 18, el carbono entra con 12, ya, el agua entra con 18, el nitrógeno entra con 28, el hidrógeno entra con 2, el oxígeno entra con 32, el monóxido de carbono entra con 28 y el dióxido con 44. Y el amoníaco que sale, sale con 17. Aquí, como vemos, para abreviar, tenemos lo que son el cálculo de cada uno de los componentes que se ha dado dentro de cada una de las corrientes. Estas corrientes están asociadas, van concatenadas en el proceso conforme se va mostrando en el diagrama P y D que tenemos aquí. La corriente 1, 2 y 3 ingresan de lo que es el reactor número 1. Esto hace que se dé una transformación dentro del calor, ¿cómo se dice? Un cambio en la energía, que es de 5,70 elevado a la sexta. Esto es la corriente, para la corriente 1, 2 y 3. Esto se tiene que restar para la corriente de salida 4, lo que nos lleva a la siguiente válvula. De la válvula se transfieren a dos separadores, que es el separador que va S1 y S2. Entonces, continuando con lo que vienen a ser los separadores, y ahí también se realizan otra sección. Tenemos entonces el separador 01 y el separador 02, que son de aquí. Ya. En el primero, en el 01, ingresan lo que vienen a ser los valores de de lo que vienen a ser las corrientes 5 y 7. ¿Por qué? ¿Por qué 5 y 7? Porque tanto la 5 como la de aquí ya viene unido todo lo que viene a ser de la corriente 1, 2 y 3 y que ha pasado por la 4 de la válvula y ya. Pasan a la corriente 5 y se resta por lo que 7. Es decir, que lo que entra se resta por lo que se va a salir. Luego pasa lo mismo en lo que viene a ser el P en el separador número 2, que es el de... ya. Ahora, se movió. Ahora, otra reacción que se da dentro de este tipo de sistema vienen a ser en lo que son los hornos, el horno 0,1 y el 0,2 y el 0,3, que son los que tenemos. Tenemos el 0,1, el 0,2. Ya. En estos interceden lo que vienen a ser las corrientes. En el 0,1 interceden lo que vienen a ser las corrientes 12 y se resta por lo que es la corriente 13, pero también viene a entrar vuelve a recircular con lo que viene a ser la 17, que viene desde una torre de conversión. Luego, pasando de la torre de conversión, obtenemos lo que viene a ser el valor de la corriente que pasa, del calor que pasa en el intercambio, en el horno número 2. Abreviando la mayoría de los cálculos, para no hacerlo tedioso, tenemos que en cada una de las etapas y de los equipos que ha estado dentro del sistema se han dado diversos cambios de lo que viene a ser de calor, de energía. En lo que viene a ser, los valores que tienen cero son porque no ha habido ese tipo de cambios. Las ecuaciones que se utilizaron para realizar este balance son las siguientes, que es la del balance por componentes y lo del balance por equipo, que es lo que el calor es igual a las corrientes de entrada menos las corrientes de salida, que es lo que ya se explicó empleando el diagrama de P y D. Ahora pasamos a lo que viene a ser el dimensionamiento de los equipos. Aquí tenemos otras ecuaciones que se van a utilizar, que este tipo de caso es especial y no se va a utilizar lo que es el volumen del reactor, sino va a ser la masa del catalizador, porque como es un reactor tubular, normalmente se emplea lo que viene a ser la masa del catalizador para conseguir lo que viene a ser un correcto dimensionamiento de este tipo de equipo. Como dijimos, nosotros en este trabajo, en este tipo de proceso, tenemos dos reactores.
En lo que viene a ser intercambiadores de calor tenemos 4. En las columnas de absorción tenemos 4 que son para lo que es la absorción del CO2 y del CO, y una que se llama CS, que en cambio es para lo que viene a ser el azufre. Y en las columnas de conversión tenemos que son 2. Los valores que se emplearon fueron la concentración, el volumen, la masa, la presión, la temperatura, el calor y el coeficiente global de transferencia de calor en los casos que se necesitaron cambios de lo que viene a ser de, de, de calor y de entalpía. Para lo que vino a ser el área del reactor número 1, se empleó lo que vino a ser la fórmula para este tipo de reactores que son tubulares. Pero en este en específico, ya que utilizaba un catalizador que es de hierro, se empleó una fórmula que ya estaba, que ha sido propuesta por lo que viene a ser el mismo fabricante de la máquina, dando como resultado lo que son 12,55 metros para lo que es el metros cuadrados para lo que es el área donde este va a estar, donde va a ser operado. Aquí tenemos un ejemplo gracias a la simulación de SketchUp de este tipo de reactor. El reactor número 2 fue la misma, se realizó lo mismo, únicamente con la diferencia de que este reactor es un poco más grande, ya que es el que sintetiza lo que viene a ser el amoníaco. En los dimensionamientos de lo que vinieron a ser los intercambiadores de calor, aquí se tomó en cuenta lo que viene a ser el coeficiente global de transferencia de calor, porque estos, como quiera, son requeridos para lo que son altas temperaturas y trabajan bajo condiciones especiales. El área del primero es de 300,45,68 y así han ido disminuyendo en base a lo que se van a los siguientes, porque puesto que que es el primero, es el que absorbe la mayor parte de lo que viene a ser el sistema. En el dimensionamiento de lo que fueron las columnas de absorción, tenemos que las 4 primeras, ya, estas son para lo que, las 2 primeras son para lo que son CO2 y las 2 siguientes son para CO. Casi todas son similares, a excepción de lo que viene a ser la C5 y la C7, y la C4 y la C6, porque estas están, la C4 viene a ser la más, ¿cómo se dice? Viene a ser la más importante, puesto que esta es la que primero realiza lo que es la absorción del CO para que, de lo que viene a ser del monóxido de carbono, para que este se vuelva un poco más puro, en lo que va a ser la sintetización del amoníaco. Lo mismo pasa con las columnas de las 5, 6 y 7. Ahora tenemos lo que es la columna que absorbe lo que viene a ser el azufre. Esta es un poquito más pequeña, pero a su vez también es muy, ¿cómo se dice esto? Esta fue elegida por, este tiene un número de tubos de 426 tubos, es un modelo que utiliza tubos para la separación de para la absorción de este tipo de compuestos. Y en las columnas de conversión tenemos que es la C2 y la C3, donde se convierte lo que viene a ser, se da la reacción de lo que viene a ser el nitrógeno con el agua para lo que viene a ser la transformación del amoníaco. Y eso serían todo por lo del cálculo. Bueno, como conclusión de nuestro proyecto tenemos que al finalizar se puede comprender cómo ingresa la materia dentro del sistema para obtener el amoníaco. También dentro de este sistema sabemos que es completamente necesario cada uno de los equipos que se dimensionan dentro de este mismo para poder obtener el producto final. Y al realizar estos simulados también pudimos conocer cómo se elabora y cómo se obtiene. Bueno, y continuando con otra conclusión referente a los cálculos, podemos ver aquí en los balances por equipo que nuestro reactor 1 y nuestro reactor número 2 son positivos, por lo que estos suministran la energía necesaria, por lo que hay que seguir suministrando dicha energía para que estos sigan funcionando correctamente. Y otro también lo que tenemos son nuestros hornos. Tenemos el horno 1, el horno 2 y el horno 3, que siguen siendo positivos y por ende también se le debe suministrar la misma energía a estos calores la misma energía,
Y como vemos aquí en el horno 4 que nos da negativo, esto quiere decir que hay una reacción exotérmica dentro de este horno, por lo que se debe enfriar o mejorar un planteo de enfriar este horno para mejorar la conversión. En todo caso, como lo mencioné, se recomienda que la energía de la reacción se utilice para calentar estos hornos, para mejorar la eficiencia de la planta y que esto llegue a costar menos de su valor. Y esto sería todas las conclusiones. Gracias.